Muy buenos días. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Hola. comisionado Camacho. Todavía tenemos 3 minutitos, nada más para que estemos tranquilos y tranquilas. Hola Gustavo, buenos días. Hola, Betty, buen día. ¿Cómo estás, Gustavo? Un abrazo. Eric, buenos días, estamos muy bien. Saludos a todos ahí. Gracias por Muy estar. bien. Gracias, Kiara, en particular, por animarte a presentar esa iniciativa tan interesante y compartirla con todos nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación también. Buenos días, bienvenido, comisionado Díaz. Buenos días a todos. También muchas gracias por la invitación. Muy bien. De acuerdo, vamos a abrir la sesión para los asistentes a esta sesión por Zoom, para que ya estemos todas listas, todos listos. Les solicito a quienes están como panelistas encender sus cámaras y también nuestro compañero Hugo Reyes iniciará ya con la transmisión en vivo por Facebook. Después de que se inicie la transmisión aparecerá un anuncio en la parte superior izquierda de su pantalla de que estamos en vivo y entonces podremos iniciar ya con la sesión, Gaby. Gracias. De acuerdo. Buenos días, bienvenidos a esta sesión sobre cómo medir la pluralidad en televisión abierta. Para dar inicio a esta sesión le damos la palabra al señor Frédéric Vacheron, quien es el representante de la oficina de la UNESCO en México. Adelante, por favor. Buenos días a todos y a todas, y qué bueno estar reunido en esta actividad sobre cómo medir el pluralismo en la TV abierta, y qué bueno poder iniciar esa cooperación sur-sur entre América del Sur y México. Quisiera dar mi saludo a todas las personas que nos acompañan hoy en esta discusión sobre la medición de la pluralidad en la TV abierta. Perdonen la interrupción, estamos teniendo un problemita con el lanzamiento en vivo. Perdón, les pido una disculpa a todas y a todos. Esto del internet no tiene palabra a veces, pero... Era una repetición nada más. Muy sí. bien. Pero vamos a volver a tratar.
Listo, ya nos encontramos en vivo. Muy bien. Buenos días, bienvenidas a todas las personas que nos acompañan hoy en esta sesión en la que discutiremos cómo medir la pluralidad en la televisión abierta. Para iniciar la sesión, le daré la palabra al representante de la oficina de la UNESCO en México, el señor Frédéric Bacheron. Buenos días a todos y todas, y es un honor estar con ustedes hoy en esta importante reflexión sobre cómo medir el pluralismo en la TV abierta. Y qué bueno que haya esa discusión entre América del Sur y América del Norte, especialmente con la presencia de expertos de Chile, especialmente Chiara Sares. Y bueno, quisiera agradecer a Chiara, responsable de la propuesta chilena de indicadores de pluralidad en la televisión abierta que presentamos hoy en México. Chiara es una amiga de México y sabemos que la extraña mucho y esperemos verla muy pronto acá para seguir trabajando con ella. Gracias a las y a los expertos que nos ayudarán a entender y evaluar la pertinencia y la viabilidad de esta propuesta para el contexto mexicano, y agradecer a Clara Luz Álvarez, Beatriz Solís, Rodrigo Gómez. También muchas gracias a nuestra moderadora, la señora Adriana Labardini. Quiero dar las gracias especialmente a Javier Juárez, Germán Fromo, Sostenes Díaz, Ramiro Camacho y Arturo Robles, que son comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por acompañarnos hoy en esta discusión. Sabemos que están muy ocupados y es un honor que estén con nosotros, y su presencia es muy importante para poder escuchar y analizar la presentación de la metodología chilena. Finalmente, quiero agradecer a Observacom, presidido por nuestro amigo Gustavo Gómez desde Montevideo, por la iniciativa de esta sesión de discusión, porque llega un momento clave cuando justamente la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19 ha resaltado el papel clave que la comunicación y la información oportuna, abierta, verificada, con pertinencia cultural y comprensible, tienen en la atención y solución de la crisis. La información, lo sabemos, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. La información salva vida. Para lograr este modelo de comunicación se requieren medios que abracen la responsabilidad social que adquirieron junto la concesión, que estén comprometidos con la salud, con la educación, con la igualdad, con la ética, con la diversidad, con pluralidad y con la democracia. Que no tenga miedo de contribuir al desarrollo de audiencias críticas que cuestionen, analicen y participen de manera informada. Sabemos que no hay recetas perfectas para la pluralidad. Es cierto, por lo que sí sabemos, la fórmula que hemos empleado hasta ahora tuvieron sus desafíos, sus problemas, y que no han alcanzado los resultados que se necesitan. Y bueno, es necesario hoy empezar lo que llamamos esta nueva normalidad, ese ecosistema de medios plurales, diversos, inclusos y solidarios, que respondan efectivamente a los retos que la vida nos está presentando. Entonces, nada más, quisiera declarar abierto a las 10:06 este seminario, esta reflexión en la Ciudad de México. Le deseo todo lo mejor para que esta discusión aporte mucho a este tema fundamental. Gracias. Muchas gracias, Frédéric Bacheron. Ahora escucharemos a Gustavo Gómez, presidente del Observatorio Latinoamericano de la Comunicación. Adelante. Gracias, Gabriela. Saludos a todos que están aquí presentes. Quiero, Frédéric, agradecer la confianza y el impulso de UNESCO, que no es solamente en este tema, ¿no? Ya está llevando UNESCO México una agenda de mucha importancia en materia de medios de comunicación y garantías para la libertad de expresión, y esto no es una excepción. Gracias por aceptar la iniciativa. Quiero destacar, además de la participación de Chiara Sáez y los comentaristas que ya nombraste, Frédéric,
la participación y el compromiso de comisionados del IFT en este evento. El regulador mexicano necesita tomar decisiones, acompañar este tema y adoptar medidas para poder medir y evaluar el pluralismo en los medios de comunicación, y la señal que están dando con su presencia numerosa en este seminario es muy bienvenida, muy bien vista desde el exterior. Para Observacom, como un think tank latinoamericano que trabaja temas de medios, internet y libertad de expresión, este tema en particular tiene una doble relevancia, y quiero que realmente lo tomen en cuenta, porque claramente no puede haber libertad de expresión en un país si no hay pluralismo y diversidad de medios de comunicación, pero tampoco si no hay pluralidad y diversidad en los medios de comunicación. El pluralismo y la diversidad es una condición necesaria, imprescindible para un ejercicio pleno de la libertad de expresión, tanto por lo que refleja en cuanto a cantidad de voces y expresiones que pueden difundirse y expresarse en el ámbito público, como una condición necesaria también para la libertad de expresión, mirada desde esa doble dimensión, es decir, también desde la libertad de expresión y el derecho a la búsqueda y a la recepción de información y opiniones por parte de la población mexicana. Y en este tema del pluralismo, si bien hay acuerdo en esto, en general los estudios, la regulación y las políticas públicas han enfocado el pluralismo, lo que se llama el pluralismo estructural, el pluralismo del sistema de medios, del peso que tienen algunos sectores o algunas empresas en un ecosistema mediático. Pero el análisis del pluralismo dentro de esos medios ha tenido mucho menos desarrollo y también, por qué no decirlo, menos acuerdos. La verdad, este tema del pluralismo dentro de los medios es un tema que es bienvenido, y más si todavía tenemos la posibilidad, como en este caso, de recibir una propuesta como la de Chile, de la Universidad de Chile, del equipo que lidera Chiara Sáez Baeza, que nos permita tener insumos para saber cómo medir ese pluralismo. O sea, una política sostenida, comprometida con el pluralismo como condición para la libertad de expresión necesita, y vaya si los reguladores no lo saben bien, también de mecanismos para diagnosticar y medir eso, para poder evaluar las políticas públicas y hacer ajustes necesarios. Muchas gracias por la oportunidad, UNESCO, gracias por la participación, IFETER, comentaristas, presentadora. Es un tema muy desafiante. Seguramente no termina aquí. Ojalá que este sea un muy buen insumo para próximas actividades. Buen día. Adelante, Adriana, por favor. Muchas gracias, Gabriela. Muy buenos días, audiencias mexicanas, latinoamericanas y globales. Celebro esta iniciativa de Observacom y UNESCO de abrir el diálogo sobre un tema que no podemos postergar. El Estado mexicano es el garante de servicios de radiodifusión plurales, y en ese contexto es que celebro y agradezco la presencia de los comisionados ya mencionados, que revela su compromiso y su interés por el pluralismo mediático. Celebro también la presencia de tan distinguidas académicas, Clara Luz Álvarez, Beatriz Solís, y académicos, Rodrigo Gómez, para comentar esta investigación tan rigurosa, tan valiosa, a cargo de Chiara Sáez y su equipo. Y para presentarla, sí, muy brevemente quiero decir que su trabajo de investigación desde la Universidad de Chile y financiado por el Fondo CONICYT de Estudios sobre el Pluralismo en el Sistema Informativo Nacional de Chile, es un gusto, Chiara, presentarte. Ella es doctora en Sociología y en Comunicación, profesora asociada del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Ella es la investigadora responsable de este proyecto de medición multidimensional del pluralismo informativo en la Televisión Nacional Abierta de Chile. Lidera el equipo de investigadores expertos que ella nos presentará.
cualquier política pública que pretende solucionar algún problema tiene que empezar por diagnosticar y medir el problema. Así que, Chiara, te dejo la palabra para presentarnos esta importante investigación. Bueno, hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por su interés en este proyecto. Para nosotros es muy estimulante saber que también en otros países latinoamericanos hay un interés por este instrumento en el que estamos pensando, en el que estamos aplicando. Y entonces, como esto va bien justo de tiempo, yo quería compartir, esperen un momento, esto y acá, la presentación, acá. Bien, entonces, como les comentábamos entonces, esto es un proyecto que se inserta dentro de un fondo anual que forma parte del sistema, digamos, de investigación nacional, que está orientada específicamente al estudio del pluralismo mediático, ¿sí? Y dentro de eso nosotros propusimos este instrumento. Ese instrumento nosotros lo testeamos el año pasado fuera de este fondo, como un proyecto, digamos, de pregrado con estudiantes, y lo que hemos hecho es, para esta primera versión que publicamos en julio, hacer ajustes, afinar un poco el tipo de datos que trabajamos, y ahora estamos aplicando la segunda versión, es decir, ahora estamos recogiendo los datos para un segundo resultado, como parte de los compromisos de este fondo, ¿ya? Entonces, uy, ¿por qué no se mueve acá? Este es nuestro instrumento, ¿sí? Nuestro instrumento consta de 6 dimensiones, que a su vez se traducen en 11 escalas distintas, porque hay algunas dimensiones que tienen más escalas y otras menos. La escala de diversidad para nosotros es muy importante y tiene que ver con los contenidos, pero también la de concentración y propiedad tienen relevancia, entonces eso de algún modo va equilibrando el peso que tienen las distintas dimensiones dentro del instrumento. Nosotros lo que hemos hecho es que a partir de los datos generamos unas escalas, entre 1 y 5 para hacer equivalentes todas las dimensiones y las escalas, y además generamos una dimensión de rango, es decir, por el peso que tienen estas dimensiones dentro de la discusión sobre el pluralismo informativo, también les asignamos un peso, y por eso que diversidad y concentración tienen un rango de relevancia más alto, ¿ya? Y eso genera una serie de puntos que van entre 26 y 130 puntos, y entonces tenemos estos rangos, ¿no?, de puntos que nos permiten hablar desde un pluralismo mínimo a un pluralismo máximo. Y no sé cómo es en el caso de México, pero en Chile nosotros en las notas del colegio, de la universidad, usamos una escala de 1 a 7. Entonces lo que hicimos también, un poco para hacer equivalente para que la gente entienda más didácticamente a qué se refieren estos puntajes, también hicimos una traducción a puntos, ¿ya? Digamos a notas. Antes de entrar a los resultados, me parecía importante explicarles un poco cómo nosotros entendemos digamos conceptualmente la aproximación que subyace al instrumento. Como les dije, nosotros tenemos 6 dimensiones. Esas dimensiones corresponden a su vez a ámbitos del pluralismo, ¿ya? Entonces, para nosotros el pluralismo tiene que ser medido en 3 dimensiones, que es pluralismo interno, pluralismo externo y factores contextuales del pluralismo, ¿ya? Entonces, dentro del pluralismo interno entendemos la dimensión de diversidad, que tiene que ver con el nivel de presencia de diversos géneros, temas, fuentes en la programación general de los canales y en los canales en específico, ¿ya? Entonces, en diversidad, las 4 escalas que ocupamos es una que se refiere a la diversidad programática, otra se refiere a la diversidad temática, otra a la diversidad de fuentes y otra a la diversidad regional, ¿ya?
Y también entendemos como parte del pluralismo interno una dimensión que llamamos editorialidad, donde medimos la transparencia editorial y también la diversidad política, ¿ya? Y a su vez, todas estas escalas, salvo la escala de transparencia editorial, aplicamos el índice de Gini. Trabajamos con el índice de Gini. En el fondo, el índice de Gini es un índice que mide la desigualdad de los países, y aquí nosotros la aplicamos pensando en la desigualdad en la cual se abordan determinados temas, fuentes, actores, regiones en los canales, ¿ya? Y luego, a nivel de pluralismo externo, están, digamos, los temas que tienen que ver con propiedad y con los mercados relevantes de la industria televisiva, que son básicamente inversión publicitaria y audiencia. En el caso de la inversión y la audiencia, trabajamos con un índice, digamos, que es reconocido como un índice de medición de la concentración de los mercados, que es el Herfindahl-Hirschman, ¿ya? Y luego, como factores contextuales, incorporamos también la percepción de las audiencias en torno al pluralismo y también datos sobre el alcance de los canales, es decir, la estimación de la población que cubren los canales. ¿Sí? Y estas variables, como son contextuales, tienen un peso menor dentro del instrumento, ¿ya? Entonces, ¿cómo hicimos la aplicación de Gini para este tipo de objeto, digamos? Trabajamos en base a una conversión de los resultados de la distribución por segundo para cada categoría de cada una de las escalas a un valor entre 0 y 1. Entonces, un valor más cerca a 0 equivale a menor desigualdad, más pluralismo, y un valor más cerca de 1 equivale a más desigualdad, por lo tanto, menor pluralismo, ¿ya? Y en el caso del índice Herfindahl-Hirschman también hicimos algo parecido, ¿no? En esta escala de 1 a 5, entonces 1 significa concentración alta y 5 significa concentración baja, ¿ya? Eso a partir del cálculo que hicimos de los valores que nos daban esos datos de inversión y de audiencia, aplicando digamos, la fórmula del índice, ¿ya? Y aquí también se explica un poco cuál es la fuente de los datos. Para los datos del pluralismo interno relativos a diversidad, y también para el índice de diversidad política, para la escala de diversidad política, perdón, trabajamos en base a visionado, ¿ya? Visionado de programas de televisión. Nosotros hicimos una muestra, lo que se llama una muestra compuesta de un mes, de todos los canales de televisión abierta, que incluían este tipo de contenidos, y entonces con eso se genera el índice de diversidad interna y el de diversidad política. Y luego, para medir la transparencia editorial, revisamos las páginas web de los canales. Para la inversión publicitaria y las audiencias, trabajamos con los datos de las empresas que se dedican a estas temáticas. En el caso de la inversión publicitaria, son datos que no son públicos, entonces tuvimos que comprar los datos. En los casos de los datos sobre propiedad, son datos que están disponibles públicamente, entonces son distintas fuentes. Los datos de percepción de las audiencias los obtuvimos de la Encuesta Nacional de Televisión, que la organiza el Consejo Nacional de Televisión de Chile, el organismo regulador, y el alcance a partir de distintos datos, ¿ya? CNTV, Subtel, que es telecomunicaciones, y el último censo. También es importante señalar que para el visionado y volcado de contenidos, contamos con el apoyo del CNTV, ¿ya? El CNTV es el que nos ha provisto de estos contenidos para poder hacer el trabajo, ¿ya? Entonces, estos fueron los datos que nosotros obtuvimos, ¿ya? Finalmente nosotros trabajamos con 4 noticieros, que son los noticieros de los canales privados de alcance nacional más importantes, ¿ya? Que son la TVN, que es la televisión pública, Mega, Chilevisión, que pertenece al grupo Turner, y Canal 13, que pertenece a un empresario, digamos, muy, muy importante en Chile. Y entonces lo que obtuvimos ahí es, bueno, estos puntajes, ¿ya? Entonces, si se fijan, TVN, que es el canal público, es el que tuvo mejor puntaje, sin embargo, no es un súper buen puntaje, ¿ya?
porque recordemos que la escala llega hasta 130, por lo tanto 81 no es necesariamente un valor positivo, perdón, respecto de la escala general, ¿ya? Pero sí en comparación con el resto. Y con respecto a los programas de opinión y debate político, solo identificamos 3 programas en la muestra que trabajamos, que era la muestra de marzo. En este momento tenemos muchos más programas porque, no sé si ustedes saben, pero nosotros tenemos un plebiscito en octubre, entonces eso generó que entre fines de agosto y principios de septiembre florecieran muchos programas de opinión y debate político en los diversos canales de televisión, ¿ya? Entonces esta muestra de ahora que estamos preparando va a ser mucho más contundente y va a permitir poder comparar mejor entre distintos programas. Y aquí nuevamente Televisión Nacional sale con una mejor nota, ¿ya? Sin embargo, insisto en el tema de que es como el mejor dentro de una, digamos, dentro de un panorama como pobre, es el mejor, ¿ya? Entonces aquí está la traducción a las notas. Entonces, bueno, nuevamente en una nota de 1 a 7, TVN saca un 4.8 y un 4.3, ¿no? Y Mega saca un 3.1 en su noticiero, así ya saca una nota insuficiente, ya de reprobación. Lo mismo el programa de opinión que tiene La Red, que es un canal más pequeño, pero que es un canal de alcance nacional igualmente. Y nuestras principales conclusiones fueron estas, ¿ya? Que bueno, que hay una deuda, que efectivamente hay incluso canales que no tienen ni noticieros, ni programas de opinión y debate, que es el foco de nuestro estudio, que si bien hay canales grandes como TVN y Canal 13 que tienden a tener una programación más diversa, a nivel de los programas específicos que nosotros trabajamos, la diversidad es entre escasa y poca, ¿sí? También nos pasó que, bueno, Mega es el canal que tiene mayor índice de audiencia y de inversión publicitaria, también tiene el mejor valorado por la percepción de las audiencias, sin embargo obtuvo un puntaje muy bajo en términos de pluralismo de noticieros y no tiene programas de opinión o debate. Y bueno, lo que ya les mencioné de TVN. Y para cerrar, es importante señalar que para nosotros, digamos, el contexto en el cual se inserta este estudio es para responder o para empujar el cumplimiento de un artículo de la ley del Consejo Nacional de Televisión, que es la ley que regula la televisión, que es una ley que dice que el Consejo Nacional de Televisión debe establecer herramientas y procedimientos para asegurar el pluralismo informativo en noticieros, programas de opinión y debate político, ¿sí? Entonces, ese es como el contexto en el cual nosotros hacemos este estudio. Nosotros queremos empujar a que eso digamos, se realice, que efectivamente el Consejo Nacional de Televisión tenga un instrumento de medición, y nosotros de algún modo con este instrumento lo que estamos diciendo o proponiendo es, miren, esta es una manera de abordarlo, ¿sí? Eso, digamos, como cierre. Aquí está un poco el equipo es Luis Brel, que es un experto digamos, en industria televisiva, Javier García, que es un jurista, Juan Jiménez, el metodólogo, y Jorge Pérez y Felipe Rifo, que son los ayudantes de investigación, ¿ya? Eso sería, entiendo que ahí dejo de presentar. Lo último que quería comentarles es que nosotros a partir del estudio hemos tenido reuniones con distintos agentes, ¿ya? Hemos tenido reuniones con académicas, con gente de la industria, con personas con los consejeros del Consejo Nacional de Televisión, con el Departamento de Estudios del Consejo Nacional de Televisión, con abogados, y no sé si bueno, con gente con organizaciones de la sociedad civil, para compartir los resultados y recibir sus impresiones o sus observaciones sobre cómo mejorar el instrumento, ¿sí? Esa sería la síntesis. Gracias, Kiara, pues magnífica presentación, sustanciosa, clara de entender y mucho que analizar de cada una de estas dimensiones que incluyen su
su índice de pluralismo. Y para reflexionar y comentar sobre este importante trabajo, pues, quiero dar la palabra a la doctora Beatriz Solís, quien nos hará unos primeros comentarios. Tiene 5 minutos. Beatriz, adelante. Sí, muchas gracias. Muy interesante la propuesta. Sí, después podríamos después debatir. Sí, me interesaría mucho saber cuál ha sido la reacción precisamente de los agentes que reciben estos resultados, particularmente las televisoras más comerciales o más, cuál ha sido la reacción, porque cuando menos en el universo mexicano, pues hay algunos sectores que no les gusta ser evaluados. Porque nos envolvemos en la bandera de la libertad de expresión y cualquier intento de intervención, ni siquiera nada más de opinión, hay un atentado a la libertad de expresión. Que me parece que en una medición de pluralidad es un argumento que tendría que estar fuera. Por el otro lado, desde el punto de vista mío, como defensora de audiencias y presidenta de la Asociación de Defensorías de Audiencias, sé que en Chile todavía esta figura no está establecida. Es una figura incómoda para algunos. En México lo estamos viviendo. Y me parece que es fundamental la crisis, conocer la crisis que en este momento tienen las defensorías, pero en estos niveles de medición que yo estoy observando ahí, no existe, pregunto, la opinión de las audiencias, más que en el share, por decirlo de alguna manera, más lo que opina IVOPE o la empresa que mida audiencias en términos de esos controles, porque sí, yo sí creo que, cuando menos en mi caso, en mi experiencia, las audiencias, las defensorías de audiencias son receptores de la opinión de las audiencias sobre determinados contenidos que podrían en algún momento tener cierto tipo de valor para la calificación. Todavía no están desarrollados, pero sí creo que es fundamental. Y sí, para mí también es importante saber que le dan un mayor peso a la parte de los contenidos, porque la estructura de los medios de comunicación, los niveles de concentración, las propiedades, toda esta parte estructural y las formas de organización, los órganos de gobierno de algunos de los medios, en el caso de los medios públicos, puede dar ciertos valores de pluralidad, pero donde desemboca todo es en los contenidos. Es en los contenidos que la televisión abierta ofrece a las audiencias. Ahí es en donde se materializa, o debiera de estar materializado y reflejado el pluralismo y la diversidad. Si yo cubro todo el país, no necesariamente me hace plural. Solamente la variable geográfica. Y lo sabemos con mucha claridad. Sí, me parece que poniéndole un poquito más de ojo a los contenidos, me parece fundamental, indispensable, el contar con indicadores y tener evaluación de lo que hacen la televisión abierta, evidentemente, y del escenario y de la ecología de los medios que están presentes en cada país, es absolutamente indispensable. Y me parece fundamental que se involucre el órgano regulador en esto, porque nosotros como académicos pues nos las hemos pasado evaluando los medios sin que esto tenga una repercusión, una incidencia puntual
clara en las políticas de comunicación, que tiene que verse reflejado ahí, cuando menos darle la difusión necesaria para que las audiencias nos demos cuenta de cómo está calificado cada uno de los medios que llegan a nuestra casa. Eso me parece fundamental, que la aplicación de estos indicadores tenga una salida y una incidencia en la definición de políticas públicas, me parece absolutamente necesario. Yo estoy convencida de que diversidad y pluralismo pues van de la mano permanentemente. Acá en México estamos en algún momento discutiendo, incluso con la propia UNESCO, la presencia, por ejemplo, de las variables de sectores fundamentales, más allá de diversidad de fuentes, diversidad de programas, diversidad de temas que son fundamentales, pero también la presencia de ciertos sectores que tradicionalmente han sido marginados de la televisión abierta. Y me refiero a pueblos originarios, a sectores marginados al área etaria, pues hay edades que no están incorporadas, las personas con discapacidad, en fin, hay otro tipo de valores que me parece que podrían alimentar y enriquecer la pluralidad de los contenidos. No quiero abusar, me parece que mi tiempo termina. Espero después de escuchar a los demás colegas poder tener alguna opinión. Muchísimas gracias, Beatriz. Y sí, seguro habrá una segunda ronda de reflexiones de ustedes. Muchas gracias. Daría ahora la palabra al doctor Rodrigo Gómez de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas gracias a Observacom y a la UNESCO por la invitación. Rápidamente, porque el tiempo es escaso, plantearé algunas ideas e intentaré no repetir algunos aspectos que ya señaló Betty Solís y dejaré otros a la especialista en legislación, porque yo no soy especialista en derecho, por lo tanto, ahí dejaré mis comentarios un poco a un lado. En primer lugar, lo que me gustaría señalar es la importancia justamente de la pluralidad de la televisión abierta para alimentar a un sistema de medios justamente en el caso de América Latina y en el caso de México, todavía en la búsqueda de llegar a un pluralismo. Todavía estamos en ese tránsito, me parece, a conseguir un pluralismo mediático, o por lo menos eso es lo que aspiramos. Tenemos un sistema de medios claramente clientelar y en la medida que tengamos noticiarios plurales o una baraja en nuestro sistema de medios mucho más amplia, aspiraremos justamente al pluralismo. Por lo tanto, me parece que el estudio es más que pertinente para toda América Latina y en particular en nuestro país, en un momento de confusión del sistema político, el sistema de medios y de una polarización política muy evidente, ¿sí? Entonces, me parece que estos instrumentos ayudan de manera significativa a pensarnos en clave de pluralidad y de cómo podemos desde el Estado o desde la universidad o desde los distintos mecanismos que tenemos para poder abonar en ese sentido de pluralidad, aportar justamente y que se materialice también en política pública. Por lo tanto, yo celebro esta iniciativa, me parece que es muy robusta. Nosotros tenemos una tradición de monitoreos durante elecciones, que la iniciamos en 1994, emanada desde la sociedad civil, con Alianza Cívica, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, fue la que empezó de manera general. Betty Solís también ha encabezado durante mucho tiempo monitoreos con sus distintos grupos en la UAM Xochimilco, pero se ha quedado eso a un nivel más de monitoreo, de tiempos. En cambio, esta propuesta pues profundiza en distintos aspectos que me parece que son
bien interesantes de cómo se combina, cómo se ponderan, ¿sí? No son chatos, se le dan diferentes niveles y dándole un peso importante, como señalaba Betty Solís, a los contenidos. Pero estos contenidos, si no están acompañados también con las estructuras, pues luego queda desanclado de una realidad estructural también muy fuerte. Y claramente, pues en ese sentido me parece que la experiencia de la Universidad de Chile y de Chiara nos ayuda justamente a ver esa posibilidad de incorporar esas otras variables para tener resultados y diagnósticos mucho más robustos, ¿sí? Y ahora estoy pensando justamente en la baraja que tenemos actualmente. Sí, se han dado un gran número de concesiones nuevas, tanto a privados como a públicos e incluso también a el tercer sector. Pero vamos a evaluar ahora esos impactos a este nivel. Me parece que ahí el IFETEL tiene esa gran tarea de entrar a esa evaluación y a esos diagnósticos. Sabemos que va a haber resistencias, siempre las habrá, pero la democracia tiene que tener este tipo de mecanismos de evaluación, no para castigar, pero sí para tener otro elemento para ver si están cumpliendo con sus responsabilidades de servicio público. Y también porque el IFETEL, si bien evalúa distintos aspectos para dar y extender las concesiones, pues es otro elemento. En fin, el tiempo se acaba. Yo lo único que también quisiera agregar es que el esquema es bien interesante. El IFETEL también podría pensar un esquema con el CONACYT, ¿sí? Para hacer proyectos piloto en este sentido. A lo mejor no están dadas las condiciones para pensar en este esquema, pero el esquema es interesante del chileno. Y finalmente también pensar esto no solo a nivel nacional, sino también a nivel estatal y regional, ¿sí? En México no es lo mismo el Canal 11 en términos de pluralidad a un canal de público del estado, pensemos en Morelos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en el caso mexicano hay que ir hacia los subsistemas comunicativos para justamente evaluar esa pluralidad, porque también se nubla luego lo nacional hacia lo local y no nos ayuda a entender la complejidad real de la nacional. Es decir, lo que pasa en la Ciudad de México no es lo nacional, ¿sí? Lo que pasa en la Ciudad de México es parte de lo que pasa en nuestro sistema comunicativo. Ya me pasé un minuto, ahí lo dejo, agradezco la invitación y esto da para mucho. Entonces, ojalá podamos tener otros espacios para poder comentar este tipo de estudio. Muchas gracias, Rodrigo. Vaya aportaciones, reflexiones, comentarios y tareas que nos sugieres y que apuntan hacia el IFT, que ya ha hecho una serie de estudios de la demanda de contenidos, de las preferencias de las audiencias, pero sí, en efecto, faltará estudios sobre la oferta que hay de contenidos. Pero no me toca a mí comentar en esta ocasión, así que me da un enorme gusto presentar a la doctora Clara Luz Álvarez, ¿sí? Abogada en temas de telecomunicaciones y radiodifusión y que se ha envuelto en la bandera también de proteger a distintas audiencias y de representarlas, judicializando ciertos casos. Clara Luz, bienvenida. Muchas gracias, buenos días a todos. Primero que nada, felicitar a Chiara, a su equipo del maravilloso estudio que nos muestra que aunque medir la pluralidad es algo muy complejo, sí se puede. Entonces, creo que la investigación que he realizado, y pueden descargar mi libro gratuitamente en claraluzalvarez.org, ahí vienen temas de pluralidad y radiodifusión. El primer punto es que la pluralidad no surge por generación espontánea. Es algo que se tiene que diseñar y se tiene que conducir de acuerdo con lo que ha liderado y expuesto Ofcom. El siguiente punto es, bueno, quiero mencionar 8, espero que me dé tiempo.
El siguiente punto es que sí es importante empezar por algo. O sea, yo sugiero un método de aproximaciones sucesivas. Si queremos hacer algo súper increíblemente, quizá nunca lo vamos a hacer. Empecemos con proyectos piloto de medir pluralidad y se pueden ir perfeccionando como lo hemos aprendido de lo que está haciendo Chiara y su equipo. Ahora sí me voy con los 8 puntos. Coincido totalmente con Rodrigo, tenemos que pensar en nacional, pero también en regiones y en localidades. No es lo mismo Baja California Sur que Ciudad de México. Entonces, está excelente el estudio de Chiara y su equipo que es a nivel nacional, pero sí creo que en el caso de México tendríamos que buscar también o incluso más en particularizarlo en ciudades o regiones. Yo sí coincido que deberíamos de empezar, como lo hizo Chiara, en noticieros, debate y estudios de opinión, y ya después veremos si nos metemos a otras áreas, bueno, nuevamente, aproximaciones sucesivas, vamos de menos a más, pero consolidando. Un tercer elemento es, me gustaría ver el cruce entre en la concentración de la propiedad de medios y el tema editorial. ¿Por qué? Porque una cosa es que hayan grandes grupos en nuestros países que concentran diversos medios, pero hay que ver si esos medios pueden tener distintos grupos editoriales o distintos criterios editoriales que quizá algunos aportan pluralidad y otros no, o ninguno aporta pluralidad, eso no lo sé, eso tendría que ser resultado de la investigación. Otro elemento a considerar, me parece que también es de qué manera se adjudican las concesiones en el caso mexicano, tanto las concesiones comerciales, públicas y de uso social. La gran pregunta es, ¿están aportando a la pluralidad o simplemente a que exista un medio adicional? Y aquí destaco el caso de Francia, que cuando se va a hacer, y también en Reino Unido tienen un esquema similar. No me da tiempo de profundizar, pero con todo gusto después podemos profundizar. Cuando alguien solicita que quiere una nueva estación de radiodifusión, tiene que decir en qué se distingue de las demás. Y entonces creo que hasta ahorita, de lo que yo he investigado, no hay un criterio de pluralidad en cuando se han adjudicado las concesiones. Puede ser que me equivoque, pero en principio no lo he visto. Entonces me gustaría en un estudio que también se pudiera incluir eso. Si hay criterios de pluralidad cuando se adjudican los títulos habilitantes. Otro elemento más es, en México se estableció que en el caso de la radio, sé que estamos hablando de televisión abierta, pero también se debería de evaluar, si ese porcentaje que se reservó para concesiones de uso social ha implicado o si ha sido efectivo para pluralidad. En el caso de Argentina, con la ley de 2007, se consideraba que esa reserva para medios, digamos, de uso social o equivalente, iba a aportar pluralidad. La gran pregunta es ver si efectivamente eso se ha logrado. Y último elemento es el incluir, ver si en estos noticieros, programas de debate, son accesibles a personas con discapacidad. Desconozco el caso chileno, pero actualmente conduzco una investigación para ver qué tanto están representadas las personas con discapacidad. Por un lado, esa es una investigación, y otra, la presencia y participación de personas de pueblos originarios en noticieros y mesas de análisis. Esa es una investigación que estoy conduciendo actualmente. Entonces, me gustaría, si se hiciera un estudio o medidores en el caso mexicano, que también se pudiera incluir eso. Y para quedarme en los 5 minutos, Adriana y compañeros, audiencia que nos está viendo, hasta ahí la dejo y me encantaría profundizar más adelante, felicitando nuevamente a Chiara, agradeciendo a la UNESCO este espacio. Gracias. Muchísimas gracias, Clara Luz. Clara, asertiva y puntual. Pues bueno, tras esta primera ronda de importantes puntos, cedo la palabra al ciudadano comisionado que guste hacer uso del micrófono en primer lugar. Para nosotros es fundamental, son fundamentales sus puntos de vista. Muchas gracias, comisionada Labardini. Un gusto saludarla. Sería yo quien iniciaría por parte de mis colegas.
Es para mí y para mis colegas un honor compartir con ustedes este seminario sobre pluralidad en la televisión abierta, convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, y el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia. Agradezco a nombre mío y de mis colegas la invitación. Celebro la realización de este seminario, pues ha abierto un diálogo en el que hemos podido constatar la importancia de contar con indicadores de pluralidad en la televisión abierta, además de conocer los puntos de vista de la academia y la experiencia que se ha tenido en Chile. Agradezco la información valiosa compartida en las exposiciones previas. Felicito también a Kiara por el estudio. Sin duda, la pluralidad en los medios de comunicación es una característica que contribuye de gran manera a un funcionamiento óptimo de una sociedad democrática, pues permite que diversos puntos de vista de los actores de la sociedad se traduzcan en fuentes de información variada y robustece el ejercicio de derechos fundamentales como el de la libertad de expresión y la libertad de información. El libre intercambio de ideas es lo que contribuye al avance de todas las disciplinas. Esto es así aún en las ciencias sociales. Es con ideas diversas como se enriquecen todas las decisiones. Esto lo digo como integrante de un órgano colegiado, donde tenemos discusiones intensas y donde estamos habituados a llevar consultas públicas abiertas para todas nuestras decisiones. Tal es la importancia de la pluralidad, que se encuentra elevada a rango constitucional, específicamente en el artículo 6º, apartado B, fracción tercera, que dispone al Estado como garante de que el servicio público de radiodifusión preserve la pluralidad y veracidad de la información. En México, el servicio de televisión radiodifundida es un servicio de comunicación que sigue siendo muy relevante, tanto en términos económicos como en términos de su cobertura y alcance. Para el periodo de 2014 a 2018, se observa que el PIB del sector de radiodifusión ha aumentado. El share de audiencia de los canales de programación del servicio de televisión radiodifundida se mantiene en niveles superiores al 50%. Los montos del gasto publicitario en este servicio han aumentado y la penetración de este servicio junto con el de televisión restringida llega a más del 94% de la población. Haciendo un paréntesis, me permito destacar el desempeño del Instituto al generar políticas de administración del espectro radioeléctrico que han generado que el servicio de televisión radiodifundida tenga una importante reducción en sus barreras a la entrada. Esto mismo ha permitido justamente la entrada de nuevos competidores nacionales y regionales, así como una disminución en los índices de concentración, el índice de Herfindahl que mencionaban, tanto a nivel nacional como municipal. Las audiencias del país tienen a su disposición un número cada vez mayor de canales de programación de acceso abierto y gratuito. Actualmente, la población cuenta en promedio con una oferta de 15 canales de programación del servicio de televisión radiodifundida distintos, de los cuales 11 son comerciales, es decir, 5 canales de programación adicionales respecto de 2014. Asimismo, para 2019, 21.77% de la población tiene acceso a más de 25 canales de programación, mientras que en 2014 nadie contaba con esa cantidad de canales. Además, 41.26% de la población vive en localidades que tienen cobertura de 4 o más proveedores del servicio de televisión radiodifundida comercial distintos. En 2014 el porcentaje era 2.02%. Es claro para el Instituto que a pesar del aumento en las posibilidades de consumo de entretenimiento a través de distintos medios, plataformas y dispositivos, el servicio de televisión radiodifundida continúa siendo uno de los medios de comunicación más importantes en términos económicos y una de las principales fuentes de información y entretenimiento para los mexicanos, debido a su amplio alcance en términos de acceso y cobertura. Es así que en los años recientes se ha observado el avance en los beneficios de las audiencias, quienes tienen un mayor número de canales disponibles y por lo tanto una mayor variedad de contenido que se traduce en pluralidad en los medios de comunicación. Sin embargo, persisten retos que implican la necesidad de continuar con acciones para que la sociedad pueda beneficiarse de más alternativas y diversidad de opiniones, para lo cual es preciso poder medir las variables que se observan, lo que propiciaría mejores condiciones en la provisión del servicio de televisión radiodifundida.
Muchas gracias, comisionada Labardini. Muchas gracias, comisionado Díaz, que puntuales, importantes datos nos brinda. Sé que hay un estudio muy reciente del IFT, un análisis justamente sobre la oferta de radiodifusión, pues esta parte estructural de los medios de televisión, de radiodifusión, que les recomiendo lean, es muy reciente. Comisionado Javier Juárez. Estimada Adriana, muchas gracias. Buenos días a todos. Ya lo decía el comisionado Díaz, mi colega, gracias por invitarnos a formar parte de este evento, de la presentación de este estudio que nos están haciendo hoy. Como bien lo decía también el comisionado Díaz, y tú fuiste testiga de eso, estimada Adriana, se han dado algunos pasos relevantes, creo, con la nueva cadena nacional de televisión, impulsar esta oferta de televisión pública y social. Claro, esos han sido pasos relevantes, pero sin duda habrá muchas áreas de oportunidades, hay que reconocerlo. Coincido con lo que mencionaba Rodrigo en el sentido de que este trabajo resulta muy pertinente para toda la región, hay que tomarlo en cuenta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA han señalado que el pluralismo debe entenderse como un espacio dentro del cual se desarrolla una amplia gama de valores. Ahí hay que resaltar eso, una amplia gama de valores sociales, políticos, culturales, opiniones, información e intereses que encuentran un espacio de difusión a través de los medios de comunicación. Y partiendo de esta amplia gama, Adriana, de elementos involucrados, coincido con la hipótesis de la propuesta chilena en el sentido de que para lograr una adecuada medición del pluralismo en los medios, se requiere diferentes dimensiones de análisis como la que ellos están proponiendo en su trabajo. Me parece muy importante de esta propuesta de indicadores que se ha presentado el día de hoy, tenga una base primordialmente cuantitativa. Eso creo que es relevante. Cuantitativa a partir del análisis de datos en diferentes fases y rondas, lo que permite tener un resultado más bien apegado a la evidencia y que acote, digamos, de alguna manera que acote la subjetividad. En ese sentido, creo que es bien conocido aquel dicho de que lo que no se mide no se puede mejorar, y creo que estas mediciones van a ayudarnos a mejorar. Ese sería mi comentario, Adriana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionado Juárez. Invaluables reflexiones, invaluable el que el ingeniero Juárez haga mención al estándar del sistema interamericano que tanto ha abordado a través de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pluralismo, como me encanta esta amplia gama de valores sociales, políticos, culturales, informativos. Muchas gracias y realmente entusiasma su interés y compromiso por medir el pluralismo. Muy bien, y ahora tendremos los valiosos comentarios, antes de que se nos vayan, del comisionado Robles. Comisionado Arturo Robles. Buenos días, Adriana. Muchas gracias por la invitación. Pues efectivamente México está comprometido no solo en esta declaración de principios de la libertad de expresión, sino por todos los que hemos firmado con la Organización de Estados Americanos y tratados internacionales, además que en la propia Constitución, como bien sabes, pues está reflejado este principio. Y aquí, además de dar mi visión, en esta parte estructural de lo que tenemos como comisionado, también la parte académica, que como sabes, pues mis raíces son académicas. Creo que uno de los principales retos y de las principales aportaciones que tienen este tipo de estudios, pues es fijar una especie de marco desde donde se puede partir, porque cómo medir la pluralidad, y si bien siempre ha sido un reto, cómo saber hasta dónde y cómo hacer las cosas que podrían parecer subjetivas a objetivas, que hay métodos de investigación para hacerlo y para que no quede en algo pues de percepción o de cualitativo, sino cuantitativo, como lo están haciendo en algunos casos en la presentación que nos hicieron los colegas, los académicos de Chile, pues requiere
de diversos aspectos como esta parte que ellos ya mencionaban de diversidad programática, de concentración de la propiedad, el alcance geográfico, que ya también lo estaban considerando, ahí era nacional, creo que en México deberíamos de hacerlo de otra forma, la propiedad como tal, la editorialidad y la percepción del pluralismo, cómo lo están tomando cada uno. Y seguramente varios de ustedes recordarán que también algunos académicos como Martin Cape ya también han intentado hacer estas mediciones, pero diciendo esta parte de, oye, la televisión sí es de lo más importante, la radio es de lo más importante, pero tienes que ver el contexto de la persona. Si la persona básicamente se informa a través de Internet, a través de otros puntos, tienes que considerar también ese pluralismo. Inclusive hay un factor, hay un indicador que ellos desarrollaron en las universidades británicas, me parece que fue bueno, ahora se me va el nombre, pero bueno, ellos tienen uno y consideran no solo la diversidad y la pluralidad en la radiodifusión, sino todos los otros medios que también puede tener acceso una persona para saber qué tanta amplitud y diversidad tiene en este sentido. Creo que pues es un buen marco para conocer otras experiencias y también para saber, por ejemplo, lo que se podría hacer desde México, desde nuestro centro de estudios y sacar pues un framework de cómo se está midiendo alrededor del mundo esta pluralidad. Dicho esto, creo que son muy valiosos este tipo de eventos, sobre todo algo desde la UNESCO, y creo que esto pues podría iniciar una serie de cooperación latinoamericana para en nuestro contexto medir qué tan diversos y qué tan plurales somos. Muchas gracias, Adriana. Muchísimas gracias, comisionado Robles. Muy, muy importante este apunte. Algún día tuvimos a Martin Cave en México, en el IFT, para un primer evento en la Suprema Corte de Justicia sobre pluralismo, así que atinadísimo. Comisionado Ramiro Camacho. Sí, muchas gracias, Adriana. Es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, yo quisiera ser muy breve porque ya no tenemos mucho tiempo. Como no sabemos, en México la reforma del 2013 trajo una serie de principios, los plasmó en la Constitución y en las leyes, que se refieren a las condiciones de competencia, calidad y preservación de la pluralidad de la información que debe de caracterizar a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Y bueno, la ley habla de pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico en la nación, ¿no? Si bien medir la pluralidad parece algo sencillo, en la práctica es un reto metodológico considerable. Por ejemplo, incluye juicios de valor, incluye determinaciones de qué tipo de opiniones están siendo dejadas de lado, métodos para incorporarlas al discurso público, etcétera, ¿no? Entonces, por eso me parece muy importante reconocer la labor de Chile, que está realizando este estudio con ánimos de avanzar en la materia. Dado que la pluralidad es un tema que tiene muchas aristas y puede ser evaluado bajo múltiples parámetros que van desde los aspectos sencillos como el número de participantes o el tipo de contenidos hasta otros más complejos como los análisis cualitativos relacionados con los aspectos editoriales y los aspectos de percepción de las audiencias, pues me parece que el ejercicio que nos presentan es muy importante. Entonces yo felicitaría a las personas que han trabajado en este estudio y bueno, con ánimo de no abusar del tiempo, dejaría ahí mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Camacho. Como matemático, investigador, pues se valoran mucho sus palabras. Gracias. Y finalmente, y con un especial agradecimiento al comisionado Mario Fromo, con quien pues hicimos un primer contacto, invitación y vimos su interés en participar. Comisionado Fromo.
Gracias Adriana, un gusto estar contigo, una de las pioneras en esto, una gran comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones que siempre nos dijo a los demás miembros del Pleno que deberíamos trabajar sobre pluralidad, sobre diversidad, de cómo medirlo y cómo impulsar estas cuestiones en las concesiones pues, comerciales, públicas, sociales que nosotros otorgamos. Y creo que ahí tenemos todavía un largo camino que avanzar y una deuda que saldar. Agradezco a la UNESCO la invitación a participar en este evento, concretamente a Frédéric Bacheron y también a Observacom, a Gustavo Gómez, un placer. Yo seré muy breve porque desafortunadamente tenemos que una entrevista con un regulado, de hecho empezó hace 2 minutos, pero ahorita nos incorporamos. Solamente resaltar y, por supuesto, respaldar todo lo que han dicho mis colegas comisionados. Es un tema muy importante para el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y como dice el comisionado Juárez, lo que no se mide no se puede mejorar. Y tú, Adriana, junto con otros comisionados, creamos algo que es el banco de datos, el banco de información de telecomunicaciones, que fue reconocido recientemente por la Unión Internacional de Telecomunicaciones como el banco de datos más completo e integral ofrecido por cualquier autoridad regulatoria en el mundo. Este banco fue creado en 2016 y es un referente a nivel internacional, dado que es un sitio web de última generación basado en una lógica de inteligencia empresarial, las series de datos disponibles y su visualización, así como las posibilidades ofrecidas para trabajar, explotar, visualizar y exportar datos e informes desde la aplicación son excepcionales. Así lo catalogó la Unión Internacional de Telecomunicaciones en su reciente edición, en la edición 2020 del Manual para la Recolección de Datos de Telecomunicaciones de la OIT. Como sabes, también tienen una serie de datos de radiodifusión, pero lógicamente nos faltan indicadores precisamente que tengan que ver con pluralidad y con diversidad en los medios, en la radiodifusión. Yo creo que ahí tenemos que trabajar. También decirles que el IFT pues acaba de obtener un reconocimiento también como uno de los 20 mejores reguladores a nivel internacional. De hecho, se acaba de publicar lo que es el rastreador regulatorio de las tecnologías de la información y la comunicación, en inglés el ICT Regulatory Tracker, también de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, este órgano especializado de las Naciones Unidas. Y ahí destaca que el IFT, desde su creación en 2013 a este año, avanzamos de estar en una posición del número 62, empatado con países como Mali, a la posición número 19, gracias a una calificación de 90 puntos sobre 100 que nos dieron. Para poner en contexto esto, por ejemplo, Estados Unidos obtuvo una calificación de 88.5, Canadá 85.5 y España, que fue referente hace poco en una discusión sobre la viabilidad del regulador mexicano, obtuvo 85 puntos. Entonces, esto nos pone dentro de la categoría de lo que son los reguladores de cuarta generación, que le llaman, que han logrado una apertura y flexibilidad del mercado, la efectiva aplicación de la regulación, o sea, lo que se llama una regulación integral, liderada por objetivos de política económica y social. Y ahora, estamos en el grupo de todos los países que obtuvieron más de 85 puntos que se consideran esta generación de la cuarta generación, o sea, entre 85 y 100 puntos, y todos estos países van a trabajar en obtener o hacer posible la quinta generación de reguladores. Y esta quinta generación, que todavía nadie está ahí, pero que hacia allá vamos, incluye un diálogo incluyente y enfocado a armonizar todo lo que tiene que ver la regulación entre sectores y sobre todo entre pues, secciones de la economía de los países. Entonces estamos trabajando, yo creo que el IFT puede poner el ejemplo
en cómo se tendría que definir este tipo de indicadores de pluralidad y de diversidad a nivel internacional. Yo creo que dado que el estudio es de la Universidad de Chile, pues pudiéramos también ponernos en contacto con nuestros colegas de Chile, que tenemos una relación muy, muy cercana con la Subtel, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que sería nuestro homólogo en Chile, también para saber qué están haciendo en este contexto y cómo están viendo este tema a nivel regulatorio. Pues muchas gracias, una información muy valiosa la que nos proporcionan, y tengan la seguridad que es un tema pues de la mayor relevancia para los comisionados del IFT aquí presentes y lógicamente para el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y como dije, un punto más podría ser para seguir siendo valorado como un regulador de vanguardia a nivel internacional. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, comisionado Fromo, siempre dándonos un contexto internacional y del lugar que ocupa el IFT en este contexto y comunidad internacional de reguladores. Y en efecto, el BIT como herramienta valiosísima de toma de decisiones con información dura podría haberse muy, muy beneficiado con un banco interactivo de información sobre radiodifusión, los indicadores de pluralismo con todos sus presencia y palabras dejan muy en alto al IFT con su compromiso siempre por el interés público, por avanzar en las tareas pendientes. Sé que tienen esta reunión oficial y que tienen que retirarse, por lo que nosotros haremos una segunda ronda de comentarios a partir de sus importantes reflexiones. Gracias, Mario. Muchas gracias y cuenten con, al menos con los comisionados presentes del IFT. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Todos fueron invitados, todos son bienvenidos. Una disculpa por tenernos que retirar. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gaby, si no estoy equivocada. Adelante, sí. Continuamos Muchas con una gracias. siguiente ronda. Adelante. Perfecto. Pues tenemos ya una serie de expresiones, de reflexiones, de compromisos que han dejado en la mesa 5 de los 6 comisionados del IFT y una muestra de felicitación a esta compleja y rigurosa investigación. Así que me encantaría, y ahora empezaríamos en el orden inverso. Clara Luz Álvarez, ¿qué nos quisieras decir? ¿Ustedes me escuchan? Más o menos. Sea sobre la investigación. ¿Ya me escuchan? Es que estoy teniendo... Sí, adelante. Brevemente, me parece que la presencia de los comisionados es algo muy positivo, porque efectivamente la ley señala que ellos deberían de emitir algo en cuanto a pluralidad. Entonces es importantísimo. Gracias a que también varios de los comisionados tienen antecedentes académicos y de investigación, creo que puede ser una buena punta de lanza para generar indicadores, porque sí es importante tener una medición, poder aprovechar lo que Kiara nos comparte y poder buscar lo que sea pertinente para nuestro país. Y creo que es la primera vez que veo la presencia de comisionados del IFT tocando un tema tan abierto como pluralidad y reconociendo la necesidad de trabajar en ello. Así es que eso lo veo positivo. Sería mi comentario, Adriana. Muchas gracias, Clara Luz. Rodrigo Gómez. Gracias. Aquí, a mí me toca hacer el sándwich, entonces sigo en la misma posición
En segundo lugar, pues coincido, me parece que la UNESCO y Observacom están colocando un tema muy importante en nuestro país, que se le ha dado la vuelta por distintas situaciones, siempre escudados, como bien lo señaló Betty Solís, en la bandera de la libertad de expresión, y entonces ahí pareciera ser que no se puede hacer nada más que dejar que el mercado por sí mismo genere esa pluralidad, y sabemos que eso no es así. Como bien dijo Clara Luz, no es por generación espontánea, se tiene que ir construyendo y se tiene que ir modulando. Entonces, me parece que este instrumento que nos está presentando Chiara es muy robusto en ese sentido, para que la autoridad competente, ¿sí?, sea la que vaya de alguna manera evaluando este tipo de aspectos que son sumamente importantes para el desarrollo del pluralismo en nuestro país, y que los concesionarios pues cumplan con sus obligaciones como servicio público. Entonces, yo esperaría que esto fuera el inicio de una discusión más amplia, que decante justamente en estudios con estas características, con el objetivo de tener una democracia robusta, de tener una libertad de expresión que realmente se garantice en su clave de pluralidad y diversidad. Y si se puede hacer en combinación con la UNESCO, IFT, academia, sensacional. Si lo hace nada más el IFT, que lo haga el IFT nada más, pero que se haga, que me parece que al ponerlo ya en la mesa de discusión, nos ayudará justamente a dar pasos a que se vaya instrumentando, que es muy importante, y más en estos tiempos, otra vez voy a reiterarlo, de polarización política. Es muy necesario empujar hacia el pluralismo, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. Muy, muy importante. Daré la palabra a Beatriz Solís para después dar un importante derecho de réplica a la doctora Chiara Sáez y que reaccione a los comentarios que hoy hemos escuchado. Beatriz. Sí, muchas gracias. También intentaré ser breve. Les pido que me avisen si no lo estoy siendo. A mí sí me parece que es fundamental, precisamente para demostrar el pluralismo, que el trabajo que debiera de estarse haciendo en México, y aquí el ejercicio que estamos haciendo con Chiara nos pone enfrente la muestra, pero también la responsabilidad de poderlo bajar a lo concreto en el escenario mexicano, que me parece que le hace mucha falta. Porque fundamentalmente tenemos que tener muy claro que el mandato de la pluralidad viene de la Constitución, no de una voluntad mediana, no, ni de una norma secundaria, viene de la Constitución, como ya lo dijo uno de los comisionados en el artículo 6, pero también en el artículo 28, cuando le dice al Estado que para otorgar concesiones le pide 3 requisitos. Tú puedes otorgar las concesiones siempre y cuando garantices la eficacia del servicio, el uso social de los bienes de la nación y evitar fenómenos de concentración contrarios al interés público. Y me parece que si se cubriera eso, la pluralidad estaría dando pasos importantes. Porque, por ejemplo, con el triángulo que ahora tenemos en las figuras jurídicas para el otorgamiento de concesiones, que es la comercial, la pública y la social, yo personalmente tengo, y estamos trabajando en la universidad, algún seguimiento y evaluación, precisamente de uno de los tipos de uso de las concesiones, que es el tipo de uso social, en donde hemos encontrado que de las más de 200 que se han otorgado hasta la fecha, un porcentaje bajísimo son comunitarios, todavía más bajo
son medios indígenas, y hemos encontrado con que a pesar de que la ley dice que se los entreguen a asociaciones civiles, se están entregando, cuando menos aparecen así, con los concesionarios, a personas en lo particular. Entonces estamos haciendo esta valoración, porque precisamente esta punta del triángulo de lo social le daría una enorme fuerza al espectro general de la pluralidad en la administración de frecuencias, que después tendría que poderse convertir en una pluralidad en los contenidos, que desde mi punto de vista, pues es en donde se materializa fundamentalmente la mirada del pluralismo que nosotros podemos hacer. Sí me parece fundamental que hagamos el ejercicio de una manera plural, en donde esté el IFETEL, pero no nada más el IFETEL, sino que se abra pluralmente, que se involucre a las universidades. Bueno, aquí estamos los de la UAM podría levantar la mano para apuntarse, o la UNAM, o quien sea, pero que sea una estructura académica, ¿sí? Y la sociedad y las organizaciones sociales que están especializadas en ese tema. Ahí sí sería una evaluación de la pluralidad desde una valoración, desde una propuesta plural. Nada más. Muy bien, Beatriz, relevantísimo. No se puede construir pluralidad sin una mesa plural, por supuesto. Para ser muy puntual, solo hay 12 concesiones sociales, hay 8 lenguas indígenas, con una población de más. Pero, Kiara, nos interesa mucho conocer tu reacción ante los comentarios, la cuestión de pluralidad regional y local, o la cuestión de pluralidad también en temas no noticiosos, sino culturales, o de género infantiles y de perspectiva de género. Estamos teniendo problema con tu micro. Sí, pero... Sí, pero adelante, Kiara, por favor. Estaba intentando Adriana dar la palabra. Sí. A ver, esto, ¿sí? Bueno, muchas gracias por todos sus comentarios, sus observaciones. Me parece súper bien porque está en la línea también de las cuestiones que han surgido aquí también para la discusión sobre el sentido, el valor de este instrumento en el contexto chileno, ¿sí? Entonces anoté varios de los comentarios, entonces voy a intentar ir respondiendo uno a uno. Se me olvidó también mencionar que la semana pasada estuvimos presentando los resultados del estudio en la Cámara de Diputados, porque, como les contaba, nosotros tenemos un plebiscito constituyente el próximo mes, en un poco más de un mes más, a partir de toda la movilización social que surgió en octubre del año pasado, etcétera. Y desde marzo que los partidos políticos han venido presionando al organismo regulador para que diga cómo está resolviendo el problema del pluralismo en la televisión, ¿sí? Específicamente a ellos les interesa el pluralismo partidista, ¿sí? Pero bueno, dentro de ese contexto nos pidieron también ir a presentar los resultados de nuestro estudio, entonces también ahí digamos que surgieron otros comentarios, opiniones. La reacción de la industria ha sido más o menos la esperada, digamos, ¿ya? Es decir, si bien han valorado el instrumento, y además con ese sentido nosotros se los presentamos, les dijimos, miren, este instrumento puede ser un instrumento que puede ser útil para ustedes, ¿sí? Pero, por ejemplo, siempre aparece la pregunta por el sentido de oportunidad de un instrumento así, es decir, si este es el momento adecuado para hacerlo. Entonces, como que tratar de explicarles que no existe un momento cero para aplicar un instrumento así. Es decir, siempre hay contingencias. Entonces, ahora, por ejemplo, el COVID, sin duda que permeó nuestra medición, pero siempre permea algo, ¿sí? Y a pesar de que algo permea una temática, digamos, de manera contingente, conforma, digamos, los contenidos, también hay otras tendencias que se mantienen igualmente, ¿sí? Entonces, como que en eso... el tema del oportuno es para nosotros como que al revés, siempre es oportuno, siempre puede ser oportuno. Después, por ejemplo, nosotros tuvimos una reunión específica con Televisión Nacional, ¿sí?
Y a partir de ahí nos dimos cuenta, o le hemos estado dando más vueltas a la necesidad de pensar en una adecuación de algunos de los indicadores para pensar específicamente la situación de los medios públicos, ¿sí? Que nuestro país digamos, corresponde a un número muy pequeño respecto del total, ¿sí? Pero si nosotros queremos pensar en un instrumento que pueda trascender a la realidad nacional, y donde sí puede haber a lo mejor otros países que tengan más medios públicos, sí tiene sentido pensar en esta especificidad, ¿ya? Después también sí está la discusión sobre, por ejemplo, un diputado que viene desde la radiodifusión, de hecho, él nos cuestionó por qué nosotros estábamos midiendo el pluralismo externo, es decir, por qué nosotros estábamos evaluando la inversión publicitaria como parte de, digamos, la concentración de la inversión publicitaria, por qué nosotros la estamos vinculando con el pluralismo, ¿sí? Y que si acaso eso no era ideológico, ¿ya? Entonces, bueno, tuvimos que hacer una explicación desde, digamos, desde la investigación y también, digamos, dándole contradatos, porque él decía, no, es que cuando un canal como que concentra la inversión publicitaria es porque es exitoso en términos de audiencia, ¿sí? Entonces, pero le mostramos que había casos en que eso no pasaba, y eso pasaba porque había canales que tenían audiencia, pero que a los empresarios no les interesaba invertir precisamente porque tenían visiones más progresistas. Entonces, efectivamente sí es un factor que incide dentro de la discusión. Pero también, con respecto al tema de las audiencias, efectivamente nosotros medimos la opinión de las audiencias o datos sobre las audiencias desde dos perspectivas. Una es efectivamente a partir del índice de audiencia, pero nosotros también tenemos una variable de percepción que viene de la Encuesta Nacional de Televisión, ¿ya? Yo no sé si ustedes en México tienen un instrumento similar, pero la Encuesta Nacional de Televisión es una encuesta que tiene una muestra en distintas regiones, ¿sí? Es decir, no es solamente de la capital, y además incorpora a todos los grupos socioeconómicos, ¿ya? A diferencia de muchas otras encuestas que se hacen, digamos, por empresas, ¿ya? Entonces, es bastante representativa en términos de poder rastrear la opinión de las audiencias a nivel nacional, ¿sí? Y lo que hicimos fue tomar algunas de estas preguntas y ajustarlas al instrumento, ¿sí? Gracias. Perdón, Kiara, te voy a dar un minuto más porque tenemos 4 minutos para cerrar el evento, lamentablemente. No te puedo atender, chao. Ay, un minuto. Justo me llamó mi papá. Sí, a ver, no sé por dónde seguir porque eran como muchos temas. Quizás especificar, sí, que para nosotros, así como el tema de los medios públicos marca una especificidad relevante en términos de la continuidad del instrumento, para nosotros también es importante incorporar la dimensión de digamos, poder desarrollar, desplegar en profundidad el instrumento respecto de la situación de la televisión local, regional y comunitaria, ¿sí? Lo que ocurre es que para eso se necesitan mucho más recursos, ¿sí? Este fondo que nosotros obtuvimos para este proyecto es un fondo que son aproximadamente $3.500, si pudiéramos hacer la equivalencia, ¿ya? Y es un proyecto que solo se financia anualmente, que está vinculado con la ley de prensa, ¿ya? Pero para poder generar los datos sobre los canales regionales y locales, primero, sobre esos canales no hay grabaciones, ¿sí? A diferencia de los canales nacionales que los graba el CNTV, no hay grabaciones, por lo tanto no se sabe cuáles son los contenidos, tampoco están... ¿Aló? ¿Algo pasó? Sí, se perdió un poco la conexión, pero tenemos 3 minutos para terminar. Adriana, no sé si tú, perdónanos, Kiara, si tú quieres hacer un último comentario antes de despedir.
No sé porque no sé dónde quedé. Pero sí, Yo estaba hablando quisiera darte la palabra. Perdón, vamos a tener que cerrar. Para mí es muy importante dar la palabra a Gabriela Velázquez para que nos hable también de esta hoja de ruta que a partir de hoy y de este evento y del proyecto de la UNESCO con el Estado mexicano podamos conjuntar pasos para hacer realidad los indicadores de pluralismo y el diagnóstico y después la toma de medidas de remedio para mejorar. Muchas gracias, Gaby, Adriana. Gracias. de A nombre UNESCO, sí. adelante. Gracias. A nombre de la Oficina de la UNESCO en México queremos darles las gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy a Observacom para proponer esta discusión tan pertinente. En la Oficina de la UNESCO en México estamos implementando distintos proyectos para contribuir a la mejora, a la diversidad y a la pluralidad en el ecosistema de medios. Clara Luz Álvarez, Beatriz Solís, Leré, Gustavo Gómez forman parte de estos trabajos que estamos realizando en distintos proyectos. También Adriana Gabardini, entre ellos está como nuestra asesora. Entre esas cuestiones está la implementación de los indicadores de desarrollo mediático en México, que pretende tomar una fotografía del estado de los medios y proponer algunas acciones de mejora, de corrección, para construir medios más plurales y más inclusivos. También estamos trabajando con los medios comunitarios indígenas para procurar opciones de sostenibilidad y para hacer más accesible las concesiones para ellos. Son trabajos que de largo plazo en los que hemos tenido la fortuna de contar con participación de organizaciones sociales, expertos, académicos de todo México, y cada día sumamos nuevas voces a este trabajo que sin duda no es sencillo y no es fácil, y nos han otorgado la confianza para realizarlo. Esperamos pronto poderles presentar los resultados de estos proyectos. Y sin más, pues de nuevo a mi más profundo agradecimiento y el de la UNESCO por esta iniciativa. Muchas gracias a Kiara, muchas gracias a Gustavo, gracias a Clara Luz, a Rodrigo y a Beatriz. Buenos días y muchas gracias. Hasta luego. Gracias y gracias a Observacom y Gustavo Gómez. Gracias, adiós. Abrazos. Buen día a todas y todos. Que estén bien. Chao.